El título para o el tema que se ha considerado para el día de hoy tiene que ver con la oración, y propongo que podamos tratar y conversar un poquito ahí, y digo conversar en el sentido que mientras usted va escuchando, va pensando y va respondiendo frente a ello, es en todo tiempo ora. En todo tiempo ora, y cómo lo podemos aplicar también a papás que oran, mamás que oran, hijos que oran, apreciando que hoy estamos celebrando el Día del Padre, que es un asunto que concierne a la familia. Y quiero, para empezar, valorar que hay personas, hay cristianos que durante su vida han cuidado y han defendido la importancia del lugar secreto con Dios. Son personas que con disciplina han mantenido la búsqueda del Señor, su tiempo devocional en la mañana o en la noche, o tiempos de oración a lo largo del día, y son personas que entienden que la oración, más que una obligación, es un deleite, es un tiempo con Dios. Pero también hay que ser honestos, y es que algunos batallan con la oración como una disciplina o como una práctica que nos caracterice, y algunos quizás han llegado a decir en algún momento: es que yo ya no quiero orar, es que yo ya me cansé de orar. Y es posible que tú hayas estado orando por algo muy valioso e importante para tu vida por un tiempo. Quizás puede ser la salvación de un ser querido, que el Señor toque tu esposo, tu esposa, o un hijo orando por su padre para que llegue a los pies del Señor, o padres orando por la transformación espiritual y emocional de uno de sus hijos, o tal vez otro familiar. Tal vez ustedes han estado orando por la provisión de Dios para un proyecto, una casa, un carro, no sé, diferentes cosas que son necesarias, o la sanidad de una persona. Por supuesto, Dios ha hecho milagros, Dios hace milagros, pero hay enfermedades que el Señor decide no sanarlas. Hay enfermedades que el Señor decide usarlas también con un propósito en nuestras vidas. Y frente a todo ello, al no ver respuestas o cambios, uno dice: pero ¿para qué seguir orando si Dios no me escucha? ¿Para qué seguir orando si finalmente Dios no va a hacer nada? Pues entonces ya no quiero orar. Y yo te tengo una noticia en este día, y es que Jesús, a través de este mensaje, de lo que está en la Escritura, te va a decir: no dejes de orar. Así no escuchas una respuesta, así no veas un cambio, no dejes de orar. Hay que orar y seguir orando todos los días de nuestra vida. Y el pasaje que vamos a estar considerando está antecedido por lo que conocemos como el Padre Nuestro, según Lucas capítulo 11. Y el modelo de oración del Padre Nuestro es muy conocido, muy practicado, muy infundado en nuestra espiritualidad, pero no nos vamos a enfocar en el Padre Nuestro. Seguramente ya hemos escuchado varias enseñanzas acerca del mismo. Más bien nos vamos a enfocar en aquello que está después del Padre Nuestro y que está conectado precisamente con la oración que Jesús está ilustrando a sus discípulos, y es tema del día de hoy. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Si quiere acompañar mi lectura, por favor siga conmigo. Dice Jesús capítulo 5: supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama. ¿Quién de ustedes que sea padre
Si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hemos leído 8 versículos y podemos verlo como un complemento a lo relacionado con el desafío de orar en todo tiempo que Jesús nos acaba de enseñar, que es el Padre Nuestro. Y en estos 8 versículos Jesús involucra, llamémoslo, 2 analogías o 2 parábolas para que podamos entender mucho mejor la importancia de orar en todo tiempo. Quiero compartirte en esta tarde 3 principios que nos van a ayudar a responder esa pregunta: ¿por qué debemos orar en todo tiempo? El primero de ellos es que en todo tiempo oramos porque Dios siempre está atento. Así de sencillo, versículos 5 al 8. Y quiero contarles lo que Jesús acaba de mencionar a sus discípulos como ese primer momento, esa primera parábola. Y en esta Jesús trae a la narrativa una persona que tenía una gran necesidad una noche. Y no era las 7 ni las 8 ni las 9 de la noche, donde uno puede encontrar una tienda abierta. Era pasada la medianoche. Y yo creo que en esos tiempos, a diferencia de hoy, no habían tiendas abiertas. Hoy uno puede ir a una estación de gasolina y encuentre una tienda abierta para comprar pan, ¿verdad? O existen aplicaciones donde usted puede pedir un servicio que le llegue a la casa si es que todavía esos negocios están abiertos. El punto es que esa persona tenía la necesidad de conseguir comida para una visita inesperada y se le ocurrió, pues voy a darle pan porque es lo que de pronto se come más. Esa persona decide ir a donde un vecino amigo para tocar la puerta, y allí residía un padre con su familia, y como buen padre que cuida el sueño de sus hijos, que todos estén bien, que puedan descansar, que estén tranquilos, pues le escuchó el toque de la puerta y en pocas palabras le dijo: pues no me molestes, Pepito, mira la hora que es, la 1 de la mañana, estamos cansados, hemos tenido una jornada muy larga, mis niños están durmiendo, me costó dormirlos, y si fueran estos tiempos, más bien le diría: ¿por qué más bien no vas a la estación de gasolina o usa tu teléfono y llama a algún servicio y ahí vas a tener tus panes? ¿Qué nos dice o qué nos quiere mostrar Jesús a través de esta primera historia? Básicamente lo que el Señor quiere decirnos es: mi Padre Celestial no es como ese vecino padre de familia que no quiso levantarse a responder al pedido de ayuda. Mi Padre jamás te va a decir: no me molestas. Mi Padre jamás te va a decir: lárgate para tu casa y mire y busca otra forma de resolver tu situación. Mi Padre siempre está disponible para escuchar a cada uno de sus hijos, no importa la hora que le busquemos en oración, sea al mediodía, sea en la noche, sea a las 3 de la mañana, lo que sea. Y aunque esta parábola que Jesús nos narra sucede entre 2 amigos, o sea, no eran desconocidos, eran amigos, la relación que tenemos nosotros con Dios no es de amigos, es de padre con hijos. Él es nuestro Padre. Entonces uno tiene mucha más confianza de ir a un padre a pedirle algo que entre amigos, porque nosotros somos hijos de Dios. Hay ocasiones, me ha pasado en esta iglesia o cuando soy invitado a otra iglesia a predicar, que se acerca un hermanito, una hermanita y dice: pastor o hermano David, por favor, ore por mí, porque es que a usted el Señor sí lo escucha, usted tiene vara con Dios, usted como que el Señor sí le presta oídos, a mí nada que me escucha. Y lo que yo entiendo entre líneas es que hay personas que piensan que Dios escucha a unos más que a otros, es decir, que Dios tiene hijos favoritos a los que sí escucha, y hay un grupo de hijos a los cuales Dios jamás les va a prestar atención. Y déjeme decirle, eso no es correcto. Bíblicamente es falso, teológicamente no está bien situado.
Primera de Pedro capítulo 3, 12 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Yo entiendo que todos son justos los que están aquí en esta tarde, y sus oídos atentos a sus oraciones. Los oídos del Señor están atentos a tu oración. Si tú eres una persona que hace lo correcto ante el Señor, Él va a escuchar tus oraciones. Puedes estar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Es más, yo sé que algunos pasamos por desiertos espirituales. Algunos pasamos por momentos de prueba y dificultad. Aún en esos momentos de prueba, de desierto o de estar en la mala, como dicen algunos, yo te aseguro que si tú buscas a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, Él te va a escuchar. Él va a inclinar tu oído para escuchar el motivo de tu dolor, el motivo de tu angustia, el motivo de tu vergüenza, el motivo de tu dificultad. Te va a escuchar. Te va a escuchar y va a prestar atención a qué es lo que estás hablando a Él, y conforme también a su proceso y a sus propósitos, también te va a responder. En estos primeros 4 versículos que hacen parte del primer principio, quiero destacar 3 realidades que podemos entender o pescar en medio de este pasaje. Uno de esas realidades es que cuando uno tiene necesidad, a uno no le da pena ir a pedir ayuda, ¿ok? No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos de necesidad donde uno dice: se me cae la cara de la vergüenza, pero tengo que ir a pedir ayuda porque no hay nada más que yo pueda hacer. Ya les conté la situación que Jesús nos plantea: un hombre con la necesidad de conseguir comida para una visita, siendo la medianoche, y ante no tener comida, porque no tenía, obviamente, pues tiene que ir a buscar ayuda con un amigo vecino. En los tiempos de aquel entonces y hoy día, las culturas de Oriente, la hospitalidad, un valor muy valorado. Como no había forma de avisar una visita con anticipación, teléfono, WhatsApp, lo que sea, básicamente la gente llegaba de un largo viaje y tenía su contacto, su familiar o su amigo, y había que recibirle, había que atenderle como sea. Y yo sé que en los tiempos antiguos también es así, en el campo, en las comunidades indígenas, no hay forma de avisar, llegas y básicamente tú tienes que atender a la persona que llega a tu casa. Dicha persona tenía la responsabilidad de dar de comer a su visita y tenía 2 escenarios. O queda mal con la visita diciéndole: qué pena, no te puedo dar ni un pedazo de pan. Tal vez no tenía, era una persona pobre, pues te tocó dormirte y mirar qué hacemos mañana. O segundo, pasar la vergüenza de buscar un amigo y decirle: préstame 3 panes que yo te los voy a devolver, pero necesito atender una situación muy importante que tengo en casa. Este hombre, por supuesto, tomó la decisión de ir a molestar a su amigo y arriesgarse para ver qué pasaba. Dice Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los tiempos de angustia, así sea a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana. Yo vivo cerca al aeropuerto y antes de estar casado, amigos misioneros me llaman: David, mira, es que estoy pasando por Bogotá, ¿será que me puedes dar una mano, recogerme, llevarme a tal lugar, a tal hotel, o darme hospedaje en tu casa? Pues obviamente con la venia de mi mamá: claro, vente, quédate. Y qué bonito se siente ser ayudado en tiempos de angustia. Qué bonito se siente que le tienden a uno la mano en momentos de dificultad. De la misma manera debemos sentir la libertad para ir, y lo digo entre comillas, molestar a Dios en cualquier momento, porque es lo que Jesús nos está dando a entender. Dios no duerme, Dios nos atiende, Dios nos escucha en el momento de necesidad. La segunda realidad que está en el versículo 7 es que cuando uno es cómodo, a uno le cuesta estar disponible para ayudar a otra persona, y es lo que está pasando con el padre de familia con sus hijos.
Imagínate que a un lado de la calle, o más bien al lado de la puerta que da a la calle, está el amigo tocando la puerta diciéndole, Juanito, ¿será que podrías ayudarme con 3 panes? Vea, yo te los voy a pagar. Y al otro lado de la puerta el padre de familia, no, pero ¿cómo se te ocurre? Me costó dormir a mis niños y ¿cómo me vienes tú a molestar aquí a las 2 de la mañana? Yo ¿cómo voy a romper mi comodidad? Yo estoy muy cómodo bajo mis cobijas, no quiero desacomodarme. Es una situación muy, muy curiosa, pero qué bueno saber que uno puede contar con amigos dispuestos a ayudarlos en cualquier momento, pero qué triste y qué malo es cuando sabe que esa persona puede ayudarle a uno y no lo hace. ¿Qué dice el versículo 8 para hablarnos de la tercera realidad? Y es que finalmente el que pide o el que abre la boca, recibe. ¿Por qué este hombre termina recibiendo los 3 panes? A pesar de ser el momento menos adecuado. Y Jesús nos dice que este amigo no se los da porque sean amigos, o sea, eso queda a un lado. Se los da porque este hombre fue importuno, descarado, desfachatado para llegar a una hora inadecuada, pero aún así se los dio. Esa es la razón por la que recibe los 3 panes. Y usted dirá, bueno, si ese es lo que Jesús me está insinuando, entonces ahora yo quiero un carro, entonces voy a agarrarme a orarle a Dios todos los días, 5 horas al día orando, Señor, dame un carro, así como cuando un niño chiquito quiere algo de su papá, Señor, dámelo, y voy a cansar a Dios hasta que se le desgaste y lo aburra y entonces le torce el brazo y Dios me da el carro. Pues quiero decirle, no es lo que Jesús nos está dando a entender con esta enseñanza. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que tú no eres un vecino de Dios. Tú eres alguien que eres hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, cuando vamos a pedir algo a Dios, no lo vas a hacer como un vecino. Oiga, ve si Dios, ¿será que me puedes dar esto? No. Lo que hacemos es que vivimos dentro de la casa del Padre. Y por estar viviendo en la casa del Padre, vamos a pedirle a Él como a un Padre. Y no molestamos a Dios cuando le pedimos algo. Así tú se lo pidas 500 veces, así tú imagines que estás aburriendo a Dios, será cosa de Dios si te lo da o no te lo da. Pero Dios no es alguien que te va a decir, ya me cansé de lo mismo, te cuelgo y no te quiero escuchar más, voy a escuchar a otra persona que sí me gusta. No, Dios no es de eso. Dios no es perezoso, Dios no es falto de compasión. Dios nunca te va a decir, eso no es mi problema, arréglate como puedas. Lo que dice Jesús es que el que pide, recibe. Y este hombre recibió los 3 panes pues porque se atrevió a ir a buscarlos. Y si entre los seres humanos, cuando nos pedimos un favor el uno con el otro, alguien recibe, ¿cuánto más nuestro Dios Padre nos va a tener en cuenta cuando vamos a Él a pedir ante su presencia? Dios no es como este hombre acomodado. Dios siempre está disponible. Dice el Salmo 46:1 que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio rápido, pronto en los momentos de angustia o tribulación. Por eso es que debemos orar en todo tiempo. En cualquier momento tú puedes ir ante el Señor, porque tenemos un Dios que no está dormido, un Dios que no te va a tirar la puerta, un Dios que no te va a criticar, un Dios que no te va a cuestionar en cuanto a la hora en la que le pides, porque Él te ama y Dios siempre nos contesta. Yo soy de las personas que amo WhatsApp, o sea, es una manera que nos ayuda a comunicarnos de muchas maneras, nos ha interconectado mucho más. Y tal vez ustedes recuerden cuando se implementó el doble check azul para dar la idea de que una persona leyó el mensaje. Un chequecito es que le llegó pero tal vez no tiene conexión. Los 2 grises es que le llegó pero no lo leyó, aunque hoy día uno puede usar la función de leer y aún así aparecer doble cheque gris. Pero qué bien se siente cuando uno manda un mensaje, sale el doble cheque azul, lo leyó, pero qué mal se siente cuando uno se queda esperando la respuesta, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿será que no le gustó? ¿Será que le caigo mal? ¿Será que yo no sé qué? Y mucho más
cuando es entre amigos. Pues quiero decirle que Dios no te deja en visto. Dios te va a tener en cuenta. Dios va a poner tu conversación en espera. Dios va a estar ahí atento a darte una respuesta, sea un sí, sea un no, o aún el silencio de Dios es una manera como Dios puede hablar debido a las circunstancias que estemos viviendo. Así como tenemos un Dios Padre que nos atiende, yo quiero animar a los papás que tenemos en esta tarde, y es que seamos papás inspirados en el modelo de Dios Padre, para que escuchemos a nuestros hijos, para que atendamos a sus inquietudes. Hay hijos que no sienten la confianza de acercarse a un padre para expresar sus situaciones del alma, de la adolescencia, de la juventud, porque su padre no tiene tiempo, no tiene oídos, los va a cuestionar, los va a regañar. Y eso lo que hace es alejar los hijos de los padres, o que los hijos terminen buscando consejo con otros amigos u otras personas. Así como Dios Padre tiene tiempo y está disponible para nosotros, yo quiero animarles que un buen padre es alguien que dedica tiempo para escuchar, para jugar con sus hijos, para leer una historia, para leer la Biblia juntos, para preguntar qué te pasa por estos días, qué situaciones navegan por tu alma, cómo te puedo acompañar o cómo te puedo ayudar. Oremos juntos, busquemos, tú, papá, hijo, busquemos al Señor sobre esta situación que hay en tu vida. Yo recuerdo las veces que papá oraba conmigo. Mi papá partió a la presencia del Señor hace ya 24 años, pero durante el tiempo de mi adolescencia, de mi niñez, yo recuerdo que papá oraba con nosotros. Claro, a veces no me gustaba porque era las 5 de la mañana, y a veces cuando uno no se quería levantar nos tiraba agüita para que nos despertáramos rápido. Pero yo valoro mucho que, a pesar que en ese momento no me gustaba, Él forjó en nosotros la importancia de la oración como algo que uno debe hacer como primera cosa a lo largo del día. Y es algo que yo procuro, o estamos procurando con Marlene, inculcar en nuestros niños. Eloísa ya aquí 3 años y ya ora solita, al menos dice unas 20 palabras, pero ya ora solita, y eso a uno le alegra el corazón. Pero con ello quiero decirles, como papás, así como Dios Padre, escuchemos a nuestros hijos, pasemos tiempo con ellos, estemos disponibles. Yo sé que hay días cargados, días de trabajo, uno quiere llegar a dormir, lo que sea, pero hagamos lo posible para dar ese espacio de escucha, ese espacio de juego, ese espacio de espiritualidad, ese espacio de abrazo, ese espacio de caminar juntos, ese espacio de ver la tele, algo que sea chévere, ese espacio para cocinar juntos, ese espacio para compartir y fortalecer una relación de familia. El principio número 2 para todos nosotros en este día se inspira en el versículo 9 y el versículo 10, que dice de esta manera: en todo tiempo ora, porque así Dios lo establece, porque así Dios te lo recomienda, porque así Dios nos lo pide. Y la razón, o una de las razones por las que debemos orar, es porque Dios entiende y ve el valor de que estemos comunicados el uno con el otro. Y eso ya es una razón suficiente para orar. Orar no es una religiosidad. Orar es pasar tiempo de diálogo, pasar tiempo de escucha, pasar tiempo de adoración, pasar tiempo de deleite con el Señor. Y yo no sé cómo es tu vida de oración, Dios lo sabe, tú lo sabes, pero si tú has dejado de orar, déjame decirte, estás desobedeciendo una ordenanza del Señor. Tal vez alguno dirá, pero es que no me nace, es que no me da ganas. Quiero decirte, en la vida cristiana estas cosas no se negocian. No es si me da ganas, no es que si quiero hoy, y si me da sueño, pues bueno, échate agua fría en la cara. Orar es mostrarle a Dios nuestra disposición para recibir con alegría lo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos, guiarnos, aconsejarnos, incluyendo a través de su palabra, y cómo podemos igualmente llevar lo que más amamos, que es nuestra familia, delante del Señor. La vida de oración de los padres es determinante para la fortaleza espiritual de la familia entera.
La oración nos ayuda a cuidar nuestro hogar, protegerla de todo mal, de los ataques del enemigo. La oración en familia o la oración de los padres es una oración bendita, es una oración que ayuda a los hijos a enfrentar sus días y sus jornadas. Pero cuando los padres dejan de orar, están abriendo un boquete espiritual para que el enemigo entonces comience a minar la mente y el corazón de sus muchachos. Dice el versículo 9, Jesús lo dice de esta manera: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Hay tres verbos muy interesantes que están en este pasaje y vamos a hablar un poco acerca de ello. Por un lado, son órdenes, no son sugerencias. Jesús no dice, si quieres, pide, y si de pronto si se te ocurre, pues bueno, llama. Jesús no dice así. Él dice, pidan y se les dará, busquen y se encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. En términos gramaticales, esto está escrito en el griego en algo que se llama presente continuo imperativo, y no es un modo gramatical que existe tal cual en el español. Es como si Jesús nos dijera no solo una vez, sino varias veces, insistiendo en lo mismo: pidan, pidan, pidan. Esa es la forma como un griego entendería la forma de Jesús cuando dijo pidan. Y cuando dice Jesús busquen, es como si entendieran Jesús diciendo busquen, 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 o llamen, llamen, llamen. Y por eso yo quiero animar hoy a padres que se atrevan a pedirle a Dios, esposas que le pidan a Dios, hijos que le pidan a Dios, y que se acerquen para pedir a Dios con confianza. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Acércate confiadamente al trono de Dios. Acércate como un hijo se acerca a un padre, o una hija se acerca a un padre. Acércate con confianza delante del Señor. Pero también ese pedir implica que ores con audacia, con entrega. Arrójate ante el Señor a pedir. Ahora, no es que si tú estás orando por una casa de 10 mil millones de pesos, entonces ese sea el motivo principal de tu oración. No, más bien a lo que quiero retarte en esta mañana, tarde, es que si tienes una carga espiritual genuina, acércate al Señor con confianza y dile: Señor, yo vengo sin temor delante de tu presencia porque tú eres mi Padre, y yo quiero pedirte esto que es indispensable para mi crecimiento espiritual, esto que es indispensable para el mejoramiento de la relación entre mi esposa y yo, o mi esposo y yo. Esto, Señor, que es tan valioso para que podamos tener la armonía en nuestro hogar con nuestros hijos. O quiero pedirte por la salvación de mis seres queridos, de mi familia o mis amigos. O un hijo pidiendo por la salvación de su papá o de su mamá. Pide por aquellos cambios en las áreas de tu vida donde tú necesitas la gracia del Señor. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a Dios, papá? ¿Cuáles son los temas de tu conversación con Dios que llevan a pensar: pide y se te dará? Lo segundo que Jesús dice es: busquen. Papás, mamás, busquemos. Y este término de buscar no se refiere a cuando a uno se le pierde algo y lo encuentra. No es eso. Lo que tiene que ver en este contexto de la Escritura es un tipo de búsqueda que se realiza cuando se procura con todas las fuerzas que algo se realice, no que se halle en términos de encontrar cosas, que se realice. Entonces, cuando tú oras, te acercas a Dios, le haces una petición, pero vas a poner el empeño de tu alma para que se alinee con la voluntad de Dios, para que algo pueda ser realizado para la gloria de Dios. David en el Salmo 27:4 nos habla de aquello que él buscaba. Dice él así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo que busco: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme
en su templo. ¿Qué petición de David? Esa era la búsqueda del corazón de David. ¿Qué buscas tú como papá delante del Señor? ¿Qué es lo que tú traes a la presencia del Señor? ¿Cuáles son las cosas que tú le pones en la mesa al Señor en términos de esa búsqueda incesante del Señor? A esto hay que ponerle pasión. Y no es una simple oración como de un hijo, tal vez hoy decirle: Señor, bendice a mi papá en el día del Padre, amén. No es una oración simple, es una oración que sea apasionada, como el Salmo 34 nos dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. O como cuando dice ahí mismo en el 10: los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les faltan. Y lo tercero que nos dice Jesús es: llamen, toquen la puerta y péguense al timbre, que se les va a abrir la puerta. Un hombre tenía necesidad de 3 panes y tuvo la determinación de resolver esta situación, y entonces cuando llegó a la puerta dijo: no me da pena, yo voy a tocar y yo sé que me van a abrir y voy a lograr lo que estoy necesitando. Y si de pronto no te escuchan, pues tú sacas una moneda, una llave, y uno toca porque tiene la expectativa que va a ser escuchado. Jesús nos invita a que oremos. No importa el momento, porque tenemos un Dios que está disponible y que nos va a escuchar. Entonces, ¿cómo debemos orar? Debemos orar pidiendo, buscando y llamando al Señor. Y aquí encontramos nuevamente inmerso otra manera gramatical en ese presente continuo imperativo en lo que Jesús nos está hablando, y es que esto no se ve como una sola ocasión, sino como un proceso. Y para entenderte podemos traer la idea de cuando uno visita al médico y el médico le dice: sus triglicéridos están altos, su tensión es alta, tiene que dejar de comer comida grasosa. Entonces uno, bueno, pero la forma como el médico te lo dice no es para hacerlo solo hoy o el día de mañana, sino es algo que tienes que hacer todos los días, porque así va a mejorar tu salud. Ese es el modo continuo imperativo, y es lo que Jesús nos está diciendo: es que pidamos, que busquemos y llamemos todo el tiempo. Pidamos al Señor y Él va a responder. Jesús nos dice que el que pide se le dará, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y dice todo aquel, es decir, que no es algo para unos, sino es algo en lo cual toda persona que se acerca con fe y con confianza puede llegar ante el Señor. Jesús nos dice que si entre los seres humanos, si entre los amigos o entre los padres y los hijos, que somos imperfectos, el que pide recibe, cuánto más un Dios que está disponible. Por eso Jesús dice con confianza: pidan y pidan. El Salmo 31:22 nos dice David: en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. David está reconociendo que cuando él se sintió desechado de la presencia del Señor, él suplicó al Señor y el Señor le escuchó. Y cuando estaba procesando su pecado, en el Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Si tú sabes que necesitas mejorar tu relación con Dios, hazlo y el Señor te va a escuchar. El Señor te recibe, el Señor restaura, el Señor cambia. Por supuesto, tú tienes que responder a ello con decisión, pero también es descarado pedirle a Dios cosas cuando nuestra relación con Dios no está bien o cuando estamos viviendo en pecado. Eso es intolerante. Es como cuando un niño se la pasa portando mal y viene a pedir el mejor regalo. Usted como padre no se lo da, porque usted dice: tienes que merecértelo, tienes que cambiar, tienes que portarte bien. Pues claro, en las cosas con Dios es similar. Tú no puedes pedir el mejor regalo a Dios sabiendo que vives en pecado, sabiendo que necesitas arreglar cosas con Dios.
Claro, Él te va a escuchar, Él te va a cambiar, Él te va a transformar y te bendecirá, obviamente, en los cambios que hay en tu vida. Y el tercer principio para todos nosotros en este día está en los versículos 11 al 13, y es: en todo tiempo oramos porque nuestro Dios es un Dios generoso. Y aquí tenemos un juego de frases retóricas o preguntas retóricas, porque Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevito, le dará un escorpión. Y Jesús, ¿por qué usa esto? Porque Jesús era muy inteligente y Jesús era muy interesante en sus enseñanzas. Para que entendamos, él entra planteando una situación de el peor de los padres de este mundo. Y es como si Jesús les dijera: yo sé que hay papás que son terribles, son malos, son descarados, pero por malos que sean, si su hijito le pide un pan, no le va a dar un escorpión para que lo pique y lo mate. O sea, habría que ser el diablo entonces. Pero por malo que sea, es posible que no sea así. Y hay un tipo de escorpión en esa zona que se parece a un huevo en cierta etapa de su vida. Por eso Jesús usa la idea de confundir un huevo con un escorpión. Es como si hoy día un hijo nos pidiera una uva pasa y le damos una cucaracha, ¿sí? Algo parecido. Entonces, si los papás que estamos acá somos imperfectos y aún así damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios, que es perfecto, dará cosas buenas a cada uno de nosotros. Por eso, hijos que tienen padres, demos gracias a Dios por todo lo que ellos han hecho en medio de sus dificultades, sus necesidades, sus luchas, sus imperfecciones, sus batallas. Demos gracias a Dios por lo que nos han dado, lo que nos han dejado, lo que nos han instruido. Yo sé que hay veces las cosas no andan bien en casa con papás e hijos. Yo sé que a veces hay chispas, hay roces, pero yo les aseguro que aún en medio de esas chispas, nuestro corazón no es tan malo como para entregar una serpiente en vez de un pescado, o un escorpión en vez de un huevo. Nuestro Dios es dador, es maravilloso. Y hoy, en este Día del Padre, yo creo que todo papá se inspira a ser el mejor padre, ¿verdad? Todos nos inspiramos a hacer lo mejor, a cambiar, a dar lo mejor por nuestros hijos. Y qué mejor que el modelo del Padre para inspirarnos en ello. Si los papás de este mundo dan buenos regalos a sus hijos, cuánto más Dios, que nos da lo que tiene reservado, lo que tiene secreto. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como sombras. Dios es Padre de todo lo bueno, todo don perfecto, todo nos quiere dar Él. Por eso yo te desafío a que ores diciendo: Señor, dame lo mejor que tengas para mí, lo que tú quieras darme, lo que tú consideres que me va a ayudar a ser una mejor persona. Ni siquiera puedes decirle: Señor, no te especifico el nombre de la cosa, pero dame lo que tú consideres, y yo estoy seguro que Dios te va a dar lo mejor. Oremos en grande, porque tenemos un Dios grande. Y termina Jesús con el último versículo diciendo lo siguiente: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Qué quiere decir eso? Es como si Dios nos dijera: lo que me pidan, incluso si piden a mí mismo, a mi Espíritu Santo, yo estoy dispuesto a dar mi presencia. Yo no voy a refrenarme en nada. Pide, pero pide en grande. Dios te dará lo mejor que podamos tener, y es tener su presencia. Hasta eso Dios es capaz de darnos, al Espíritu Santo, lo más valioso, lo más especial, lo más tremendo. Por eso terminamos diciendo en esta tarde: en todo tiempo oremos. Primero, porque Dios está disponible. Dios siempre está a la vuelta de una oración. Segundo,
porque Dios nos lo pide, nos lo demanda, porque es algo que debemos hacer, porque es bueno. Y tercero, porque Dios es generoso, porque Dios te va a dar hasta el Espíritu Santo, que es lo máximo que puede darte. De ahí para allá, tal vez cualquier cosa, pero lo mejor que podemos anhelar es su presencia. Si tú me dices, David, es que yo he estado orando por una necesidad muy grande, bueno, o estoy pidiendo, yo te voy a decir, ¿ya oraste? Y si tú dices, bueno, es que Dios no me oye, te voy a decir, Dios está disponible. Y si tú me dices, es que ya estoy cansado de orar, pues yo le voy a decir, de malas, hay que orar, no hay otro camino. Ora, ora, ora. Pero Dios es un Dios dadivoso. Amén.